Un saludo y los mejores deseos para todas las personas que semana a semana se unen en esta exégesis y en esta reflexión del Evangelio de cada domingo. Leeremos para este próximo domingo, domingo séptimo del tiempo ordinario, el pasaje del Evangelio de Lucas, capítulo 6, versos 27 al 38. También llamado por algunos el corazón del Evangelio, Evangelio puro, la buena noticia, el mensaje central del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El domingo pasado Jesús se dirigió a sus discípulos que habían hecho la opción de acoger su propuesta de vida y les decía, bienaventurados ustedes. Bienaventurados no significa deben hacer lo que yo les digo. Es una felicitación, es más bien una alabanza por haber hecho su opción, por haber acertado en esta opción que han hecho. En el camino de su vida, los discípulos han optado por el Señor. Y la última de estas bienaventuranzas era la de bienaventurados ustedes cuando los odien y los persigan y los insulten. El hecho de que el mundo no los ame significa que son diferentes, porque si los amara significaría que serían iguales a todos los otros. En cambio, la opción de vida que yo he propuesto y que ustedes han acogido es muy diferente de la del mundo. Y cuando decimos el mundo, entendemos aquellos que siguen sus impulsos naturales en la vida. Veremos en el pasaje evangélico de este domingo cómo no es fácil acoger la propuesta de vida de Jesús, porque es muy diferente a aquella que nos sugerirá la vida del mundo, la que nos sugerirán nuestros instintos. Entonces, si el cristiano no fuese confrontado, debería preguntarse, tal vez no se ha convertido completamente, tal vez no es sal, tal vez ha perdido el sabor y por tanto debe ser arrojado porque ya no tiene sentido su existencia. Ser cristiano tiene una connotación propia. Si el cristiano razona y habla como todos los otros, con los mismos principios y los mismos valores, si se adecua a la forma de vivir de aquellos que no conocen el Evangelio, está claro que vivirá tranquilo, acomodado, no será perseguido, no será fastidiado, no fastidiará a ninguno, será igual que los otros. Pero si el cristiano encarna el Evangelio con su vida, pone en discusión el orden constituido y le es inevitable que sea perseguido. Jesús dice, bienaventurados ustedes cuando les suceda esta experiencia difícil y confrontante. Y a este punto pone la pregunta, ¿cómo se debe comportar el discípulo cuando sea perseguido? Cuando se encuentre de frente a las personas que le hacen el mal, le golpearán o incluso utilizarán la violencia para su confrontación, le quitarán la vida inclusive, será marginado, sufrirá injusticias y podría, sí, perder la vida. No es una experiencia solamente de los primeros siglos, de los primeros cristianos, de los mártires. Hoy también los cristianos sufrimos muchas formas de rechazo y de discriminación, de burla, de no aceptación. ¿Qué nos dice el maestro? El instinto natural llevaría al discípulo a responder o a pagar con la misma moneda, a responder a la violencia con más violencia, al mal con venganza. Veamos entonces qué es lo que pide Jesús a sus discípulos que se encuentren en esta situación. ¿Se deberán dejar llevar por el instinto o por tal vez la vida que el mundo les sugiere? ¿O de pronto la vida nueva que ha recibido el Padre del Cielo, que es el Espíritu, les mostrará un camino diferente?
Leamos entonces la primera parte de este texto, los versos 27 al 30 de este capítulo sexto. Encontramos 4 imperativos inequívocos, seguidos de 4 ejemplos prácticos, tomados de la vida de cada día. Jesús quiere ser muy claro en aquello que pide a sus discípulos cuando sufran injusticias y persecuciones. Primer imperativo: amen a sus enemigos. El verbo empleado no es el que indica la amistad, no es philein, que es un tipo de amor que significa la amistad, es otro. Es otro verbo que algunas veces decimos, así como algunas veces decimos, ¿cómo puedo amar a mi enemigo? O ¿cómo puedo ser amigo del que me ha hecho el mal, de quien me ha golpeado? Jesús no te pide que sean amigos del que te ha golpeado, del que te ha hecho el mal. Te pide amarlo. El verbo empleado es agapán, un verbo que en la literatura griega clásica es muy raro, muy poco, solamente en la literatura bíblica aparece. Y las veces que aparece se pueden contar con la mano si es en la literatura clásica. Y será el Nuevo Testamento el que haga o manifieste claramente este verbo agapán y el sustantivo ágape, amor. Es muy raro y se ha convertido, por el contrario, para los cristianos en el verbo que indica el amor entregado, donación, el amor de Dios. Entonces tenemos filén, el amor de los amigos, que no es utilizado aquí, sino agapán, que es el amor de Dios, que es donación total. El verbo que indica el amor entregado, aquel que no procede de la naturaleza humana y que te llevaría a la dirección opuesta. Este viene de la vida que el Padre te ha donado, que es su misma vida y que es solo amor. Agapán significa disponibilidad a hacer el bien y solo el bien de forma incondicional. En la confrontación con el enemigo que me ha hecho el mal y que tal vez está haciendo de todo para crearme problemas, no es espontáneo hacerle el bien, no es que surja que yo me hagan el mal y que ahí mismo yo quisiera entonces hacer el bien. No, el instinto natural me llevaría en una dirección opuesta, desquitarme, vengarme. Jesús ordena el amor en la prontitud, en el momento, a responder al llamado de ayuda, inclusive del enemigo. Cuando el enemigo está en la necesidad, cualquier ofensa que me ha hecho, la debo dejar de lado y ponerme a su servicio. Entonces, este primer imperativo, la pregunta es, ¿lo tomo o lo dejo en mi seguimiento y en mi vivencia de Cristo? ¿Sigo mi instinto de venganza y de desquitarme? ¿O soy capaz de aceptar que debo amar al enemigo? Esta es la propuesta de Jesús de Nazaret. Segundo imperativo, hagan el bien a los que los odian. El odio no es la simple antipatía o la adversión que uno prueba en la confrontación de quien no me agrada. Estos son sentimientos que todos nosotros tenemos. El peligro es que estos sentimientos se transformen en odio. Quien odia quiere destruir al otro. Quien odia quiere que al otro le pase algo malo y sería muy feliz si el otro no existiera. Entonces, si alguien me odia, el instinto natural, el que proviene de mi naturaleza humana, me lleva a hacer lo posible para destruirlo a él. Él me quiere destruir, entonces yo me anticipo a destruirlo a él. El Espíritu de Cristo va en sentido contrario. Jesús dice, tú debes buscar todas las oportunidades para hacerlo feliz, para hacerle el bien. Es un enemigo tuyo y te odia, es un enemigo que te quiere destruir, que no quisiera que tú existieras en este mundo. Tú haz lo posible por hacerlo feliz. Está claro que hacer el bien
no es siempre consentir o aceptar a ojo ciego las situaciones o consentir los caprichos. En ocasiones hacer el bien es tomar posiciones duras en la confrontación de una persona. Se trata de hacerla crecer, de humanizarla. Si por contentarnos con los caprichos y querer hacer lo que el otro quiere para quedar bien con él, muchas veces se vuelve una situación peor. Entonces, ¿qué sentido tiene tal cosa? ¿Qué tal cosa si no la puedo hacer? Lo que sí debo hacer es que buscar por todos los caminos posibilidades para humanizar la persona, para hacerla crecer, para que pueda ser feliz. En cada caso, el discípulo de Cristo no puede hacer otra cosa que no sea amar. A veces nos cuestionamos, ¿dará resultado? No lo sabemos, pero es que yo, siendo hijo de Dios, no puedo hacer otra cosa que amarlo. Esa es mi esencia, eso es lo que soy. Tal vez se vuelva peor y tal vez me odie más, pero yo me dejo guiar por la vida divina, la vida del Padre del cielo, que es amor. Y aunque se vuelva más malo, no puedo hacer otra cosa que continuar amándolo. La vid, por ejemplo, o cualquier otro árbol, otro fruto, ¿no? La vid no puede hacer otra cosa que producir uvas. Esa es su naturaleza. Para eso está hecha. Esa es su misión en la vida, dar uvas. La naturaleza del cristiano es la de ser hijo de Dios y por lo tanto es la misma que la de Cristo. No puede ser otra, no puedo hacer más que amar, no puedo hacer el mal, no puedo dejarme llevar por mis pasiones o mis instintos y destruir y dañar al otro. Incluso al que me hace mal, al que me odia, yo estoy llamado a amarlo. Tercer imperativo, bendigan a los que les maldigan. Maldecir quiere decir querer desear la muerte al otro. Bendecir quiere decir querer la vida. Nosotros bendecimos a Dios cuando reconocemos que de Él proviene toda la vida y Dios nos bendice dándonos la vida. Nosotros cuando bendecimos a otra persona, decirle, quiero que tú vivas, que vivas, no quiere decir que sobrevivas, sino quiero decir que tú tengas vida en plenitud, la vida divina, la plenitud de la gloria. Y cuando el cristiano que es maldecido responde bendiciendo, quiere decir que desea que el otro sea feliz y que está dispuesto a hacer todo lo posible porque lo sea. Eso es también complicado, también es difícil. Un cuarto imperativo, oren por aquellos que les amenacen, por aquellos que estén en contra de ustedes. Practicar los tres primeros imperativos, amar al enemigo, hacer el bien a los que les hacen el mal. Esto es difícil. Y entonces aquí está la necesidad de orar siempre, con insistencia. Solo la oración auténtica, no la repetición de fórmulas, sino la oración auténtica, que quiere decir ponerse en sintonía con el pensamiento de Dios, ver como Dios ve, con los ojos de Dios. Así entonces veo al que me odia como Dios lo ve. Veo al que me hace el mal como Dios lo ve. Y cuando yo descubro que Él es hijo de Dios y que Dios lo ama, que también lo ama como hijo, entonces reconozco que no puedo responder de una manera de acuerdo a mis impulsos, sino de la manera de Dios, a la manera de Dios. Dios no me dice que sea bueno, que todo estará bien. Lo que me dice es que lo maravilloso es que Él es también hijo de Dios. Aunque se realice cosas malas, Dios odia las cosas malas que hace, pero Dios lo ama
Y solo en la oración puedo entrar en sintonía con los sentimientos de Dios. Cuando nos ponemos delante del Señor, no nos podemos mentir, no podemos mentirle a Él. A Él se le puede decir solamente que lleve los bienes, llene de bienes a quien está haciendo el mal. Y cuando se logra orar así, el corazón está en sintonía con el corazón del Padre que está en el cielo. Cuando yo lo que digo al Señor es, deseo que a ese que me hace el mal le vaya bien, estoy en sintonía con el corazón del Padre, que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Y ahora Jesús explica su propuesta de mundo nuevo con 4 ejemplos prácticos. Aclaremos de una vez que Jesús está empleando imágenes extremas. Recordemos que esto es evangelio puro, esto es el horizonte, es el objetivo, es el punto de llegada al que queremos llegar cuando somos cristianos, cuando nos ponemos de parte de Cristo. Poner la otra mejilla. No se debe esto tomar a la letra. Ni siquiera Jesús lo ha tomado al pie de la letra. Se trata de que nosotros tratemos de comprender qué cosa es la que Jesús está pidiendo a los discípulos, que quiere que se dejen mover por el Espíritu de la vida divina que ha recibido, y no de los impulsos que vienen de nuestra naturaleza, de lo que somos como seres humanos. Para presentar esta ley del amor incondicional, se nos presentan 4 ejemplos que Jesús toma. El primero es respecto a la violencia física. Está claro qué debes hacer. El discípulo pone la otra mejilla. Significa tú no respondes con la violencia. Sabemos que constantemente experimentamos la agresividad, incluso en los momentos simples y banales. Cada vez somos más violentos, cada vez queremos responder más a las violencias, violencia de palabra, violencia física, mucho tipo de violencia. Y lo que el Señor propone, hay que entenderse y no literal como poner la otra mejilla, sino no responder a la violencia con violencia. El cristiano no puede actuar sino con el amor. Tú pon la otra mejilla. Si no puedes cambiar las situaciones, no puedes actuar con violencia. Segundo comportamiento, el del ladrón, el que te quita la túnica, dale también el manto. El que te quita el manto, dale también la túnica. Es una disposición también contradictoria. La cuestión es más como si a ti un día te roban tu manto y luego quien roba, pues casi no, quien roba no es una persona que con lo que robe le vaya bien o que saque provecho o que pueda después estar bien. Casi siempre la persona que roba es una persona que no puede salir de esa condición. Y si a ti te roba el manto, entonces si tú lo ves después por la calle y estás sufriendo de frío, tú debes quitarte la túnica, incluso padecer tú el frío, pero tu deber es dárselo a tu hermano, entregar la túnica. Y esto es el Evangelio. ¿Lo aceptas o lo dejas? Si el otro te quitó y tú después lo ves pasando por una situación complicada, estás llamado a ayudarlo, no buscar excusas. Tercer ejemplo, la búsqueda de ayuda. A veces se ha hecho y a veces sin vergüenza, sin discreción, con la vergüenza en la cara. No se puede buscar excusas para las ayudas. Es decir, al que te pide, dale. Sin buscar recovecos, sin buscar excusas. El que necesita, a veces tiene que llegar a la vergüenza de pedir. Y por eso
Recuerda que es tu hermano y que está llamado a ayudar, aun cuando sea tu enemigo, a ayudar, a hacer el bien, a hacer limosna, requieren de sabiduría y hay que hacerlo como corresponde. No se trata de subsidiar más el pecado o el mal en el que se encuentra el hermano. Se requiere de sabiduría y por eso la invitación a la oración. Un cuarto ejemplo es respecto a la injusticia económica. Alguno que se adueña de lo que es tuyo, ¿cómo debes proceder? Jesús no está diciendo que debemos dejarle, de quedarnos quietos, resignados. No. El cristiano no es un ingenuo que se deja manipular. Jesús sugiere la acción positiva que se debe hacer para humanizar al malvado. Y lo primero que se debe hacer es no comportarse de la misma manera que el malvado. Esto de ojo por ojo, diente por diente. No se comprende entonces a un cristiano que su cometido sea desquitarse, vengarse. Un cristiano está llamado a defender la justicia, los principios, el derecho propio, el honor de la persona. Y no se entiende un cristiano que esté en una tónica diferente, que busque desacreditar, dañar o destruir al hermano. No, no es por ahí el camino. No se puede, el cristiano no puede ir destruyendo a los otros en su integridad moral o física. No puede tolerar la injusticia, no puede dejar que pasen las cosas. Amor tampoco significa tolerar en situaciones, en silencio, sin actuar. El cristiano se empeña activamente en poner fin a todo aquello que desdice de la humanidad del otro y refuta también los métodos que son contrarios o que son condenados por el Evangelio. Cuando el cristiano no logra restablecer la justicia con los medios evangélicos, cuando la única posibilidad que quede sea hacer el mal al hermano, entonces debe mostrar el discípulo de Cristo que prefiere soportar el peso de la injusticia antes que recurrir a la violencia o antes que hacer el mal al hermano. Y ahora se propone entonces la llamada regla de oro ofrecida por Jesús para ayudarnos a tomar la decisión correcta cuando no sepamos qué debemos hacer. Leamos entonces los versos 31 al 34. Jesús comienza con un consejo sabio para saber qué se debe hacer a quien se encuentra en dificultad y no se sabe bien qué decisión tomar. Jesús nos sugiere hacernos esta pregunta. ¿Y si tú te encuentras en la situación en la que está tu hermano? ¿Qué desearías que la otra persona hiciera contigo? ¿Cómo quisiera que los hombres te trataran? Así también ustedes traten a los otros. Y después introduce el tema de la gratuidad del amor cristiano, aquello que caracteriza el agapán, y es la disponibilidad a hacer el bien de manera gratuita, sin pretender nada. A cambio, lastimosamente, algunas traducciones retoman a menudo el paralelo de Mateo, con el cual se dice, si ustedes aman solo a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Si hacen el bien, aquellos que se lo hacen, ¿qué mérito tienen? Si prestan a los que prestan, ¿qué mérito tienen? Mateo emplea el término mistos, que quiere decir mérito. Lucas aquí, en cambio, escoge con mucho cuidado otro término, charis, gracia, que significa gratuidad. Y entonces el significado del texto es diferente. Por eso es importante que cuando lo leamos en Mateo, lo leamos con el contexto del Evangelio de Mateo. Aquí lo estamos leyendo con el contexto del Evangelio de Lucas. Y no podemos traducir como mérito, sino como gratuidad, como gracia.
Si ustedes aman a aquellos que los aman, ¿qué hacen de gratuito? ¿Qué hacen de especial? ¿Qué bondad tiene esto? Es lo que caracteriza el amor total de Jesús de Nazaret. Es que es un amor que no pretende nada a cambio, va a la pérdida, porque es feliz, porque no puede hacer otra cosa que donarse, que hacer el bien. Esta es la Haris, la gratuidad. Si ustedes hacen el bien a aquellos que les hacen el bien, ¿dónde está la gratuidad? ¿Qué gracia tiene? Esto lo hacen todos. Viene por la naturaleza humana. No. Hacer el bien sin esperarse nada a cambio, esto sí es característico del amor de Cristo. Y cuando se hace el bien sin esperarse nada a cambio, esto es gratuitamente, se refiere también a no hacer el bien para ganarse méritos en el paraíso, cuando me muera, tener allá como guardadito en el banco para que cuando me muera tenga más. Esto todavía es egoísmo, no es el Haris, no es la gracia, no es la gratuidad. Si yo amo al pobre, porque después allá en el paraíso acumulo méritos y después de que me muera Dios me pagará, si pienso así todavía soy egoísta. No he entrado en la Haris que caracteriza el amor del discípulo. Este amor gratuito que nos vuelve personas espléndidas, verdaderos discípulos de Cristo, nos hace espléndidos porque de nosotros se desprende la luz que caracteriza a la persona espléndida que es Jesús de Nazaret. Reflejamos a Jesús que llevamos dentro. Cuando Jesús dice, ustedes deben ser la luz del mundo, quiere decir ustedes deben dejar irradiar, dejar salir de sus vidas la luz que ha sido mi propia vida. Y entonces llegamos así al punto más alto de la ética cristiana. El amor al enemigo es uno de los puntos fundamentales de nuestra religión, de nuestra fe cristiana. Es tal vez el punto más importante, a diferencia de otras religiones. Lo que el Señor Jesús pide, amar al enemigo. El amor al enemigo es la situación privilegiada en la cual se hace posible mostrar la gratuidad del amor. Solo el amor sellado por Jesús de Nazaret puede llegar a este nivel. La propuesta de Jesús ha venido siendo preparada por los diferentes textos del Antiguo Testamento. Recordemos, por ejemplo, en el Éxodo, si encuentras el buey de tu enemigo, su asno, que está perdido, tú se lo debes llevar. Y si ves al asno de tu enemigo caer en un hoyo y que él lo está sacando, no lo abandones, encárgate de ellos, ayuda a tu enemigo a sacarlo, porque si no lo haces, él después no tendrá la fuente de su sustento. Tú cuida de tu enemigo, si él tiene necesidad de ti. También incluso en la literatura de los sabios paganos, ellos tenían expresiones similares y conocidas. Séneca, Epíteto, estos personajes, filósofos estoicos, tienen puntos en comunión con estas consignas cristianas. Si bien estos principios ya los encontramos en la filosofía antigua y especialmente en los filósofos estoicos, la novedad del cristianismo es la gratuidad, sin esperar nada a cambio. Los estoicos buscaban el bien de sí mismo, es decir, de alguna manera sacar una ventaja personal y ser los mejores. El cristiano lo hace por gratuidad, por donación, por vivir la verdadera naturaleza del Padre Celestial. ¿Y cuál es la recompensa prometida? Recibirán una gran recompensa. Serán llamados hijos del Altísimo, hijos de Dios. Esa es la recompensa. La recompensa ya la tenemos. No podemos aspirar a nada más alto
que a entender y a reconocer nuestra vida, nuestra llamada, todo lo que somos como verdaderos y auténticos hijos de Dios. Eso es lo que somos, esa es nuestra naturaleza, ese es el mejor premio que podemos tener y lo tenemos ya. Falta es que nos reconozcamos como hijos. Pero el tema de ser hijos es un tema que también estará en el Evangelio de Lucas y que lo iremos repitiendo y buscando cada vez más. Se trata, con la lectura del Evangelio de Lucas, de reconocer, poder entender lo que significa el que seamos hijos de Dios. Jesús no promete un puesto mejor en el paraíso, ni ser los primeros o los últimos. No, la gran recompensa es más grande. Serás hijo del Altísimo, serás como Él que solamente ama. Y Dios manifiesta su identidad de Dios que ama propiamente en este concepto en que el amor es al enemigo, ante quien te hace el mal. Y entonces el Hijo de Dios se comporta como el Padre del cielo, porque es su Hijo y sale de Él. Y es expresión total de la vida de este Padre. Lo más grandioso que tenemos es el ser llamados hijos de Dios. Y por lo tanto, como hijos, nos parecemos a nuestro Padre. El pasaje se concluye ahora con la exhortación a los miembros de la comunidad cristiana a hacer visible a los ojos de los hombres este rostro del Padre Celeste. Leamos los últimos versos del 36 al 38. Esta parte es muy especial. El adjetivo misericordioso no abarca el significado que tiene el término rajón, que la Sagrada Escritura atribuye a Dios cuando Dios se presenta. Allá en el libro del Éxodo, en el capítulo 34, dice Ani Rajón, que se traduce como yo soy misericordioso. Pero inclusive la palabra misericordiosa, con lo grandiosa, con lo valiosa, con todo lo que abarca, no alcanza a decirnos estos matices importantes. Rajón, que es la primera imagen de Dios, Ani Rajón. Esta es una imagen femenina que viene de Rehem, el vientre materno, el útero. Dios presenta su amor como visceral, como el amor materno. No dice el corazón de Dios, no. Dice el útero, es femenino, porque el corazón lo tenemos todos. En cambio, el útero solo las mujeres. Y Dios ha elegido esta imagen para mostrar su amor incondicional por cada hombre. Esto no significa que Dios dice, no importa, todo está bien, puede hacer lo que quiere, yo perdono todo, yo todo lo justifico. No. Dios, como ninguno otro, odia el mal, porque la primera víctima del mal es aquel que lo hace. El mal lo deshumaniza y Dios odia el mal. Pero Dios no hace otra cosa que amar a cada persona, a cada hombre. El ejemplo claro está en la mamá, que su hijo ha hecho algo mal, se le ha comprobado, pero sigue siendo su hijo. No le importa lo que hizo, lo que le importa es que es el hijo de su vientre. La mamá juzga con el vientre. Es una clara imagen del amor incondicional de Dios por cada uno de sus hijos. De aquí es donde se habla y se dice que Dios tiene un corazón o un vientre de madre, de mujer. Es todo el rostro femenino de Dios. Reconocer esta forma de amar de Dios para nosotros, los hombres, no es algo que simplemente surja, no es algo espontáneo. En una sociedad nuestra tan machista o sociedades como las nuestras machistas, es importante que también seamos capaces de ver el rostro materno, el rostro femenino de Dios.
nosotros espontáneamente no amamos a aquel que nos hace el mal. La madre espontáneamente ama a su hijo aunque el hijo haga el mal. Dios odia el mal, pero ama mejor que nadie a aquel que hace el mal. Para nosotros no es espontáneo, está en cambio, es la naturaleza de Dios. Inclusive en el escenario de no poder amar al peor criminal. Eh, Revela la naturaleza de Dios, el amor de Dios. Así no se pueda entender o no se pueda amar al peor criminal, para Dios sigue siendo su hijo. Pensemos un poco. Es una gran blasfemia entonces hablar de un Dios que castiga a quien no pide excusas por haber desobedecido, a quien no reza, a quien no hace oraciones, a quien no obedece sus órdenes. Son blasfemias en contra de la identidad de Dios, que tiene su amor incondicional. Y propiamente porque Dios es así, es que nosotros debemos ser como Él, odiar el mal, pero amar, y solamente amar incluso el peor criminal. Y entonces, ¿qué se debe hacer para que se realice esto? Dos comportamientos que se deben evitar y dos que se deben asumir. Evitar. No juzgues y no condenes. ¿Qué quiere decir Jesús con no condenar y no juzgar? Significa que debemos dejar de pensar que debemos pasar todo, que debemos camuflar, endulzar las cosas, negarlas, hacer como si no hubieran sucedido. No, debemos siempre distinguir entre el juicio que pronunciamos sobre las acciones y el juicio sobre las personas. Quien juzga es la palabra del Evangelio, que nos dice si una decisión es humanizante o si te deshumaniza. Pero la palabra indica el bien, invita a discernir, pero nunca condena. No condena a la persona, condena la acción, no a la persona. Dios no juzga, no condena a ninguno. Si nosotros condenamos y juzgamos, entonces estamos juzgando y condenando a Dios, que no condena, que solamente ama. Es justa la condenación y la valoración del mal y del pecado, pero de aquel que es pecador, la persona no puede ser juzgada, no podemos juzgarlo, porque es hijo de Dios. Porque juzgar quiere decir ligarla, atarla a la acción mala que él ha hecho. No, la acción es una cosa, la persona es otra, es hija de Dios. Si nosotros lo vemos y lo pensamos como hijo de Dios, con los ojos de Dios, entonces lo vemos como una posibilidad para el amor. Y ahora entonces, dos mandatos. Perdonen. Para este verbo el término empleado es poliein, que significa soltar. Suelten. Significa no liguen, no aten con la soga al cuello las personas que han cometido errores. Suéltenlas de su error. Y así también será soltado. Tiene todo su sentido y es hermoso esto porque si nosotros ligamos a sus errores a todos, a otros, entonces terminamos por ligarnos a nosotros mismos, a nuestros errores, y no somos libres y no somos felices. Para vivir felices debemos soltar, desatar, inclusive nosotros mismos, de los errores que hemos cometido, soltarnos, no negarlos, no cubrirlos, saberlos, conocerlos, pero con paz, desatarlos, ser libres, sabiendo que Dios no nos ata a nuestros errores, no espera para hacernos cuentas,
y para castigarnos. No. Seremos libres del error y aprenderemos de él cuando aprendamos a desatarnos. Nos desatamos y desatamos a los otros, y viceversa. Desatamos a los otros y nos desatamos a nosotros mismos. Y luego el final dice, den y se les dará una medida bella, remecida, rebosante. Dar significa donarlo todo. Volvemos así entonces a aquella bienaventuranza. Bienaventurados ustedes, los pobres, aquellos que se han hecho pobres, aquellos que han dejado todo, aquellos que han hecho de sus vidas un donar, un darse. Y entonces a estos se les dará una medida abundante en proporción a aquello que dan. Reciben no con la medida justa de los hombres, sino con la medida rebosante de Dios, que no se deja ganar en gratuidad, que no se deja ganar en generosidad. Reciban un don sin medida, que no se trata de un primer puesto en el paraíso o ser los mejores. Se trata de una semejanza mejor con el Padre del cielo, que lo dona todo. Cuanto más donemos esta medida, nos asemejaremos más al Padre del cielo. Y así su medida, su donación será también más abundante. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de vivir como verdaderos y auténticos discípulos suyos, que nos evite el juzgar y condenar y que nos dé la posibilidad cada día de perdonar, de desatar y de dar lo mejor de nosotros mismos. Un feliz domingo para todos.